Estimados, vamos a entrar en la tercera sesión de esta serie dedicada al liberalismo católico, una sesión que va a ser importante en la medida en que vamos a entrar en materias muy esenciales a la hora de valorar, detectar y juzgar el liberalismo católico. Vamos a partir de un postulado principal, y es que en los ambientes liberal católicos se considera que el liberalismo, o que más ampliamente considerado la modernidad filosófica, tienen un humus aceptable en gran medida, incluso derivado del pensamiento cristiano y del Evangelio, pero que el pensamiento moderno en su desarrollo ha cometido un error, y es el error de rechazar a Dios y de perseguir la religión. Piensan los liberales católicos que, extirpado todo este germen de anticlericalismo y revolución, hay todo un humus positivo de pensamiento que el cristianismo debe recuperar y debe volver a poner en valor para una restauración de la sociedad y de la vida comunitaria. Así, por ejemplo, nos encontramos con Rafael Termes, que nos dice lo siguiente: el estudio sereno demuestra que nada se opone entre la doctrina social de la Iglesia y los principios en que se basa el liberalismo económico y político. Forzoso es admitir que la animadversión que muchos cristianos de buena voluntad, clérigos y laicos, sienten hacia especialmente el liberalismo económico tiene que ser debida a un malentendido. En la misma línea, Jacques Maritain, en su obra Cristianismo y Democracia, hace una apreciación muy similar. Nos dice lo siguiente: al mismo tiempo que fructificaban en el mundo moderno los males que llevaba en germen la modernidad, el crecimiento natural de la civilización y el trabajo interno debido al fermento evangélico continuaban en él. El mundo moderno seguía siendo cristiano. También era cristiana en su seguridad en la razón y en la grandeza del hombre, que sus librepensadores convertían en un arma contra el cristianismo, y en el sentimiento cristiano secularizado, que a pesar de las ideologías erróneas, inspira sus realizaciones y sus esperanzas políticas y sociales. Es decir, idea esencial: la modernidad es buena, la modernidad incluso es esencialmente un derivado del pensamiento cristiano clásico, en lo que sería una evolución del mismo, e incluso es un retorno a la pureza de las leyes evangélicas, pero que ha sido, como nos recuerda Maritain, convertido en un arma contra el propio cristianismo por las ideologías radicales del individualismo y del liberalismo ilustrado. En esta misma línea nos encontramos también que el propio Maritain llega a decir incluso que en Francia el movimiento obrero de 1848 estaba animado por una llama cristiana, por muy difusa que fuese a veces. Se confundía la ortodoxia religiosa con la opresión política y social que se ponía a favor del mantenimiento del orden. Los sostenedores sociales de la religión, por otro lado, no eran capaces de reconocer a Jesús en los pobres. Es decir, aquí Maritain está introduciendo la idea de que las revoluciones marxistas y socialistas tienen una causa, o parcialmente tienen causa, en el abandono de la doctrina católica al respecto de la cuestión social. Por otro lado, también nos dice: ha sido en virtud de la lógica ciega de los conflictos históricos, que no tiene nada que ver con la lógica del pensamiento, es decir, no hay nada esencialmente perverso e intrínsecamente malo en el pensamiento moderno, sino que se trata de la lógica ciega de los conflictos históricos, como se ha visto a las fuerzas directoras de las democracias modernas renegar durante un siglo del Evangelio y del cristianismo en nombre de la libertad humana. Y, por otro lado, a las fuerzas directoras de las capas sociales cristianas combatir durante un siglo las aspiraciones democráticas en nombre de la religión. Es decir, según Maritain y según el liberalismo católico en general, habría dos errores: el error de los liberales radicales, de los anticlericales, de los revolucionarios, que apartaron a Dios de ese movimiento esencialmente vinculado con el cristianismo, que era la modernidad, y por otro lado se produjo el error de la Iglesia oficial, que cometió la imprudencia o la temeridad de no dar suficientes alas al pensamiento moderno, generándose pues ese malentendido al que hace referencia Termes.
Sin embargo, si analizamos la doctrina tradicional de la Iglesia, vemos que eso no es realmente así. No hay una modernidad buena y una modernidad desviada, ni tampoco hay un germen de degeneración de la modernidad en la actitud de la Iglesia. Si cogemos la encíclica Immortale Dei de León XIII, en su numeral 10 nos dice: sin embargo, el pernicioso y deplorable afán de novedades promovido en el siglo XVI, después de turbar primeramente a la religión cristiana, vino a trastornar como consecuencia obligada la filosofía, y de esta pasó a alterar todos los órdenes de la sociedad civil. Es decir, no es como Maritain dice, una modernidad sana que emergió del humanismo cristiano en el siglo XVI, sino que ese humanismo del siglo XVI llevaba ya el germen de la secularización en su propia esencia. Y esta es la principal distinción, en su propia esencia. El liberal católico considera la modernidad esencialmente buena y un desarrollo natural del pensamiento cristiano en clave progresista, mientras que la doctrina de la Iglesia y la doctrina pontificia, especialmente la que nos puso de manifiesto San Pío X en el Sílabus, también León XIII anteriormente, nos dicen que la modernidad es intrínsecamente mala porque es intrínsecamente anticristiana, porque es un romper los lazos del hombre con Dios. Al mismo tiempo, León XIII, en la propia encíclica Libertas, también nos dice que hay 3 grados de liberalismo. Efectivamente, no todos los liberalismos son iguales, pero sí todos los liberalismos están condenados por cuanto, tienen una esencia que contradice el principio cristiano de la vida social. Claro, evidentemente, si la irreligiosidad fuese un valor esencial del liberalismo radical, es evidente que no podría darse ontológicamente un liberalismo católico. En cambio, se da. Y se da porque realmente no es la irreligiosidad, no es la revolución, no es la quema de iglesias la que caracteriza al pensamiento liberal. El pensamiento liberal se caracteriza por una idea desviada de la libertad, que es precisamente lo que han condenado los pontífices. La clave está, por tanto, en la asunción de una idea desviada de libertad, que se limita a la libertad psicológica de elección, es decir, la libertad simplemente como la capacidad de elegir. Es decir, ya no es la libertad la orientación de la voluntad hacia el bien, sino es la mera capacidad del hombre de elegir en un marco de autorrealización y autodescubrimiento personal. Y de hecho, León XIII también condena esta forma de entender la libertad, que es absolutamente esencial en el pensamiento moderno. Nos dice también en Libertas: adherirse a un bien engañoso y fingido, aun siendo indicio de libre albedrío, como la enfermedad es señal de la vida, constituye, sin embargo, un defecto de la libertad. Es decir, lo que la modernidad y lo que el liberalismo católico entiende por libertad, en el fondo es un defecto de la libertad. ¿Qué es lo que condiciona este defecto de la libertad o esta concepción errónea de la libertad? Fundamentalmente, la concepción errónea de la idea de dignidad humana. La idea de dignidad humana y la idea moderna de libertad están profundamente entrelazadas. Se entiende la libertad como una ausencia de coacción externa, de manera que se llega a una conclusión falaz, extrapolado al ámbito de la religión, y es que siendo la fe un acto libre, es decir, siendo un acto que un tercero no puede imponer por la fuerza, de ahí se deriva que las sociedades y los estados tengan que ser necesariamente laicos. Es decir, el liberalismo católico impone la idea de que para que el acto de fe sea completamente libre, debe tener un marco social en el cual el enfoque que se dé desde el punto de vista de la autoridad política y de la comunidad política sea neutral. Y es aquí donde entramos a la idea de libertad religiosa, que es un elemento que no puede desligarse jamás del concepto liberal de libertad. Y es un concepto que viene perfectamente asumido en la modernidad católica, en el liberalismo católico, y que precisamente nos encontramos en gran cantidad de pensadores católicos liberales, más o menos conservadores. Como decía antes, por ejemplo, en la obra de Francisco José Contreras, Defensa del liberalismo conservador, se nos dice, cuando el autor alaba la teoría sobre la libertad religiosa de Montesquieu, que los límites a la libertad licenciosa, es decir, se condena el liberalismo católico, no difiere en respecto del magisterio en cuanto a la condena de la libertad licenciosa, pero sí difiere en cuanto a la diagnosis de sus fundamentos
y también en cuanto a sus recetas. Consideran que debe ser la coacción interna, la moral privada, lo que oriente la vida social y lo que transforme la sociedad. Es decir, los valores propios de la moralidad estrictamente privada, y todo lo demás sería un intervencionismo y una extralimitación de las competencias de la autoridad política. Es fácil observar aquí que el católico liberal acepte fácilmente la libertad religiosa en el sentido moderno y la libertad de cultos, por cuanto lo contrario significaría una intervención absolutamente insostenible y absolutamente inaceptable por parte de la autoridad política. Asimismo, Ronheimer, en su obra Cristianismo y laicidad, cuando nos habla cuando critica las encíclicas decimonónicas de la Iglesia en relación a los temas de libertad religiosa, nos dice que el pensamiento tradicional cristiano querría que la legitimidad política dependiera de su conexión con la verdad religiosa. Y también nos dice que la neutralidad e indiferencia pública respecto a cualquier pretensión de verdad en materia religiosa no debe cerrarse a la dimensión religiosa de la persona humana. Es decir, aquí entramos en el famoso concepto de laicidad positiva. El Estado debe ser laico, pero no debe ser laicista. Es decir, el Estado debe ser neutral, pero debe mantenerse abierto y con un enfoque y una actitud positiva respecto al hecho religioso en general, sin especificar además ni siquiera respecto a la religión verdadera, respecto a religiones falsas, al hecho religioso en general, en definitiva. Se trata, pues, de un enfoque puramente naturalista de la autoridad política y de la comunidad política. Es decir, buscamos un Estado que no se entrometa en asuntos que tengan que ver con cuestiones religiosas, pero al mismo tiempo un Estado que no entorpezca la búsqueda individual y subjetiva de la verdad de cada una de las personas que componen la comunidad política. Es decir, la idea pelagiana de que cada uno tiene libremente el derecho a buscar aquella vida, aquella forma de vida que resulte acorde a su conciencia. En definitiva, lo que estamos diciendo es que el Estado y la autoridad política deben abandonar a su suerte a los miembros de esa comunidad y que ellos mismos sean libres de buscar, de encontrar, de tropezar, de caer en el error, con tal de que el Estado se limite a simplemente dar esa libertad de búsqueda. Ronheimer de nuevo insiste en la idea y considera una intromisión que la Iglesia declare públicamente que determinadas opciones políticas son incompatibles con la moral cristiana. Es decir, cuando la Iglesia considera que un determinado proyecto legislativo es contrario a la moral y es contrario a la ley de Dios, pues porque facilita el aborto, facilita la ruptura de la familia, facilita, como tenemos por desgracia ahora la ocasión de comprobar en España, la muerte injusta, el asesinato de aquellas personas a las que se considera que no son dignas de vivir, pues la Iglesia considera que, Ronheimer considera que la Iglesia se está entrometiendo a la hora de hacer esos juicios. Vamos a ver, por último, para recapitular, qué nos dice la doctrina de la Iglesia respecto a este asunto de la libertad religiosa y la libertad de cultos. Nos dice Libertas, León XIII, la libertad de cultos de la que estamos hablando equivale a concederle el derecho de desnaturalizar impunemente una obligación santísima y de ser infiel a ella, abandonando el bien para entregarse al mal. Esto, lo hemos dicho ya, no es libertad, es una depravación de la libertad y una esclavitud del alma entregada al pecado. En definitiva, cuando hablamos de libertad y religión en el marco del liberalismo católico, hay tres factores esenciales a tener en cuenta. La visión esencialmente positiva hacia el fenómeno de la modernidad, la idea de libertad como simple capacidad humana de escoger y la idea de libertad religiosa como parte precisamente de esa idea depravada de libertad, conforme a la cual el Estado no tiene más obligación que facilitar la búsqueda individual y subjetiva de la verdad religiosa que cada cual considere, y que el Estado no tiene más obligación que tener una actitud positiva y de respeto hacia el fenómeno religioso. Evidentemente esto nos lleva a unas consecuencias funestas que básicamente se pueden resumir en un aspecto, que es la descristianización de las sociedades. Nada ha descristianizado más las sociedades
que la consideración de la libertad religiosa como un derecho humano, como un derecho fundamental, porque entonces se socavan todos los fundamentos de la vida social. Se socava el orden, se socava la moral, se socava la ley natural y se atenta continuadamente contra la ley de Dios. ¿Por qué? Porque se deja al hombre a sus solas fuerzas en la búsqueda de un camino en el cual se rechaza toda orientación extrínseca que no venga de la propia creencia del individuo. Y eso, evidentemente, tiene como resultado la ruina de la sociedad. Muchas gracias.